ver, chicos, pensé que estaba con el audio prendido, les estaba hablando. Bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Ahí está el trabajo, el tema que nos toca desarrollar en esta sesión, ¿no? Recordando pues que ante cualquier pregunta, duda que se pueda tener, realizarla con toda la confianza del caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, jóvenes, con lo que nos corresponde al día de hoy. Hoy vamos a trabajar, chicos, lo que es el realismo, ¿no? La clase pasada llegamos hasta romanticismo con Ricardo Palma. Hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el realismo, ¿no? Y la importancia que tuvo esta corriente literaria en nuestro país, ¿no? Recordemos que ya después de la partida de la República, aproximadamente en el siglo de finales o mediados del siglo XIX, vamos a llamar ya una literatura peruana, ¿no? Una literatura realmente peruana, una producción que va a marcar ya el inicio de lo que es esta etapa contemporánea. Hablar del realismo peruano, jóvenes, corriente literaria que como nosotros sabemos van a nacer en Francia, como una reacción en contra al romanticismo, va a ser un movimiento obviamente que va a tener otro tipo de expresividad un poquito que va a describir la realidad, ¿no? Entonces, en el Perú, este realismo que nosotros tenemos fue un movimiento literario influenciado por el realismo francés, ese realismo que surge como nosotros sabemos, influenciado por el realismo francés, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí que el principal medio de expresión de esta época realista acá en el Perú va a ser pues la narrativa. Muchas de las obras literarias que nosotros van a surgir en esta época es principalmente narrativa. Entonces, esta corriente literaria, como nosotros sabemos, va a aparecer a finales de la guerra con Chile y se desarrolló hasta la primera década del siglo XX, es decir, aproximadamente hasta 1900 y algo, ¿no? 1910, 1911, porque estamos hablando de la primera época. Recordemos que la guerra con Chile va a ser uno de los eventos históricos que van a dejarnos a nosotros como peruanos un sinsabor. Y justamente algunos de los autores que se van a ver bastante vinculados con este movimiento, pues va a centrar su poesía en esta temática, ¿no? Como peruanos nos fue en esta lid. Entonces, vamos a tener varias características acá de este movimiento. En primer lugar, vamos a tener el alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad. Esto nos va a indicar de que los autores de la época van a buscar una descripción, no, una descripción más, una descripción de la realidad externa, ¿no? Entonces, esto va a significar una descripción de la realidad externa. ¿Qué más vamos a tener en esta época? El rechazo de lo pasado y de lo exótico. Esto quiere decir que se van a preferir temas más sociales, ¿no? Se van a preferir temas sociales. Entonces se va a escribir principalmente sobre lo que la sociedad está pasando, algunas denuncias, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en esta época? Va a optar por las situaciones, eh, va a optar por las situaciones contemporáneas, ¿no? Opta por las situaciones contemporáneas.
Eso es lo que va a surgir en esta época realista, ¿no? Tenemos un propósito moral, moral y social. En pocas palabras, las obras deben transmitir algunas ideas, ¿no? Relacionado obviamente sobre esos temas sociales. Vamos a tener un nacionalismo agresivo, una reivindicación del indio y la recuperación de la renovación del país, teniendo en cuenta de que este movimiento surge después de la guerra con Chile, ¿no? Y nosotros conocemos pues esa parte de la historia eh, que lamentablemente pues los chilenos vinieron y arrasaron con el Perú, y lo que se va a buscar en esa época es pues reivindicar lo que nosotros como sociedad estábamos viviendo en esa época. ¿Qué representantes tenemos, jóvenes? Manuel González Prada, Clorinda Matos de Turner, Mercedes Cabello de Corbonera, Teresa González de Fani y el tunante Abelardo Gamarra, ¿no? Que van a ser los máximos representantes de esa época. Vamos a hablar un poquito de Clorinda Matos de Turner. Como nosotros sabemos, Clorinda Matos de Turner va a ser hija de dos pequeños hacendados cusqueños. Por lo tanto, ella va a nacer en esa zona y vamos a tener de que ella aprende a hablar el quechua, ¿no? Aprende el quechua. Y no solo la aprende para hablarlo, sino también que buscó la defensa de este idioma, ¿no? La defensa de este idioma. Y lo que va a hacer ella es traducir justamente los evangelios de San Juan y San Lucas en este idioma, ¿no? Si bien es cierto, Clorinda Mato de Turner va a ser conocida no por su religiosidad, porque era todo lo contrario, incluso hasta ella en algún momento fue excomulgada, ¿no? Obviamente por mostrarse en contra de los abusos que en este momento se vivía en el Cusco. Es por ello que ella siempre va a tener una postura anticlerical, ¿no? Fue jefa, en algún momento fue jefa de redacción de los diarios La Bolsa. Fue jefa de redacción del diario La Bolsa, ¿no? La Bolsa en Arequipa. Este diario arequipeño, y también de El Perú Ilustrado en Lima, ¿no? En Lima, ¿correcto? También va a fundar la imprenta, ¿no? También tenemos que ella funda la imprenta bajo una imprenta bajo el nombre La Equitativa, ¿no? La Equitativa, La Equitativa. Imprenta en la cual solamente van a trabajar mujeres, porque ella también era activista en esos temas de la defensa hacia la mujer y hacia el indígena, ¿no? Como podemos observar aquí, podemos procura defender al indio y a la mujer de los abusos que ocurrían en esa época. Funda también la revista, ¿no? Funda la revista El el búcaro americano, ¿no? Búcaro americano. Esto lo va a hacer en Argentina cuando ella estaba exiliada y lo va a hacer en el año 1895, porque ella se va a exiliar hacia Argentina en el año 1886 y que va a ser excomulgada. Y al ser excomulgada por esta postura anticlerical, que ella lo asume debido a los abusos que se cometían en esa época de la iglesia,
entonces va a ser excomulgada, va a recibir bastante hostigamiento del pueblo donde ella vivía, y lo que va a hacer ella es exiliarse hacia Argentina. Es ahí en Argentina donde funda pues esta revista El Búcaro Americano, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce con respecto a Clorinda Matos de Tacna. Una de sus máximas obras que tenemos eh, es justamente Ave sin nido, ¿no? Como nosotros sabemos, esta obra de Ave sin nido va a tener como tema principal el abuso de las autoridades contra los indígenas. Es por ello que ella se le considera como una de las precursoras del indigenismo. Como ya lo habíamos señalado, no solamente ella busca defender al indio, sino también a la mujer, pero se sobrepone la defensa del indio, ¿no? Su obra Ave sin nido, que es la más conocida, nos habla sobre Fernando y su esposa Lucía, que llegan a Quilla y atestiguan el abuso de los notables contra los indígenas, ¿no? Entonces, esta obra, esta novela, está ambientada, como nosotros hemos podido ver, en el pueblo de Quilla, cuya belleza del paisaje descrita contrasta con la conducta de los llamados notables, ¿no? Un momento, por favor. Muy bien. Como les decía, este grupo de los notables va a estar conformado por las autoridades y los vecinos principales que sojuzgan a estos indígenas, ¿no? Es a esta ciudad donde justamente llegan Fernando Martín y su esposa Lucía, quienes van a ayudar a los indios Juan Yupanqui y Marcela a enfrentar los abusos ejercidos por el cura Pascual Vargas, el gobernador Sebastián Pancorbo y el juez Verdejos, ¿no? Una noche, el pueblo ataca la casa de los Marín, pues estos son acusados falsamente de robar joyas sagradas. En su intento por defenderlos, los esposos Yupanqui mueren, ¿no? Pero Marcela, antes de morir, revela un secreto a Lucía, que será desvelado hasta el final de esta novela. Los Marín se salvan gracias a la intervención de Manuel, estudiante de Derecho e hijastro del gobernador Pancoro, quienes además de hacerse su amigo, los apoya en su búsqueda de justicia. Los Marín toman bajo su protección a las hijas huérfanas de los Yupanqui, Margarita y Rosalía. Los culpables del atentado contra los Marín acusan injustamente al campanero del pueblo, el indio Champi, pero los Marín lo ayudan y se salva de la cárcel. No obstante, llega una orden de encarcelamiento para los culpables y Manuel gestiona la libertad del indio y también la de Pancoro. En el transcurso, Manuel se enamora de Margarita y los Marín, cansados de las injusticias, deciden dejar Quilla y viajar a Lima. Manuel, los que siguen para pedir la mano, los sigue para pedir la mano, obviamente, Margarita, y les revela a los Marín que es hijo del anterior obispo de Quillat, Pedro Miranda, y claro, el asombro de Fernanda y Lucía es enorme, pues revelan a Manuel que el padre de Margarita es el mencionado obispo, ¿no? Y que por lo tanto él y la muchacha son medios hermanos, ¿no? Entonces era imposible ese encuentro eh, o esa relación que ellos estaban proponiendo, ¿no? Que Manuel estaba proponiendo. Entonces, como les decía, tenemos acá como tema principal ese abuso de las autoridades contra los indígenas, pero también se desarrolla los temas como la crítica al clero, ¿no? Ese siendo un obispo y teniendo el voto de celibato, pues sencillamente tenía ya dos hijos, ¿no? Con mujeres diferentes. La violencia social, la injusticia y también la solidaridad. Nosotros podemos ver en esta obra Aves sin nidos,
que tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, no solo, no como personaje decorativo y pintoresco, sino como un ser vivo y humillado. Entonces, vamos a observar acá que ya el indio no va a ser un personaje, pues, alegórico, sino muy por el contrario, una persona que razona, que piensa y que obviamente está siendo humillado, ¿no? Entonces la obra es una narración y a la vez también se le considera como una denuncia, ¿no? Los notables van a ser presentados como codiciosos y abusivos que van a ejercer su poder para obtener todo tipo de beneficios. Entonces, el clero, representado por el cura y el obispo abusivo, mira al indígena como un objeto de lujuria y ejerce su poder para satisfacer su sexualidad reprimida. Entonces vamos a ver que Clorinda Mater Turner representa una visión paternalista, ¿no? La redención del indio requiere de la protección de los criollos instruidos. Bien, es decir, para que ellos puedan ser protegidos necesitan pues la presencia de ese criollo, de ese ser blanco, ¿no? Que lo va a proteger, según la obra de Clorinda Matos de Tarre, ¿no? Entonces, vemos acá un discurso protector y cristiano que va a ser representada por Lucía Marín. Ella hace un llamado a la redención moral al cura del pueblo, ¿no? A que obviamente acepte su culpa, que él acepte lo mal que se ha comportado. ¿No, jóvenes? Entonces, asimismo, como tenemos a Clorinda Mato de Turner, también tenemos a Manuel González Prada. Manuel González Prada va a ser una figura influyente del pensamiento, ¿no? Hispanoamericano, ¿no? Él va a ser uno que va a influir en el pensamiento hispanoamericano. Como nosotros veíamos en clases anteriores, acá en América, cuando llega el modernismo, se crea una pannación, ¿no? Una nación grande. Ya no éramos peruanos, cubanos, chilenos, sino éramos hispanoamericanos, ¿no? Entonces, bajo esa idea, él empieza pues a influenciar en su generación sobre este tema. Funda el círculo literario que luego se va a convertir en el Partido Unión Nacional, ¿no? Entonces, funda el círculo con mayúscula, literario, porque es el nombre de esta organización, que luego se va a convertir en el partido denominado Unión Nacional. Unión Nacional. ¿No? Fue modelo también, tuvo modelos, como podemos ver acá, buscó nuevos caminos en la literatura, tomando como modelos la literatura alemana y la francesa, ¿no? Y la francesa. Muy bien. Podemos decir también que él va a denunciar, bueno, leerlo González Prada es como leer un autor que estuviera hoy por hoy describiendo nuestra realidad, ¿no? Cuando nosotros, mire, pues estamos hablando de finales del siglo, bueno, inicios del siglo XX, ¿no? Pero imagínense que hasta el día de hoy tenemos pues eh, esa, esa visión. Y ahora me vas a entender por qué. Porque él denuncia anomalías, ¿no? Él hace una denuncia anomalías de la sociedad peruana.
Pero ¿qué tipo de anomalías? Principalmente lo que él denuncia o lo que él critica es la corrupción, ¿no? Él critica bastante la corrupción que existía en esa época, la indolencia del Estado, de las clases adineradas y la falsedad en el arte, ¿no? Y la falsedad en el arte, y la falsedad en el arte, y también en la política, ¿no? Imagínense. Estamos hablando de hace muchos años atrás y ya se denunciaba situaciones que hoy por hoy se siguen denunciando. Entonces vamos a ver ahí a un Manuel González Prada que después de la guerra con Chile va a retomar ese tema, como le decía hace un momento, y que va a buscar denunciar lo que ocurrió y por qué se perdió esa guerra, ¿no? En cuanto a poesía, ¿no? En poesía, él va a ser considerado, o mejor dicho, en cuanto a poesía, lo que él va a buscar es la perfección formal. Ojo, perfección formal, es lo que él va a buscar, la perfección formal. ¿Y por qué es importante esto? En un momento te lo digo. Y por el desdén, ¿no? O el rechazo a los moldes establecidos, eh, haciendo pues uso de los polirrítmicos, aquellas poesías sin rimas y estrofas que van a entrar en desuso, ¿no? Hace uso de esas estrofas como cuáles, como el rondel, el triolet, ¿no? Que van a ser formas en desuso, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros hablamos de perfección formal y hablamos de nuevas formas de escritura y hablamos de polirritmos, polirritmos, bien, estamos entrando a lo que es el llamado modernismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque él va a ser considerado precursor tanto del indigenismo como del modernismo peruano, ¿no? Por eso, y es ahí donde radica la importancia de de Manuel González Prada. Recordemos que él inició una obra polémica de crítica social luego de la guerra con Chile, lo que ya les decía, propuso una renovación ideológica y cultural. Recordemos que Chile había venido con todo, nos había pues fragmentado socialmente y lo que se buscaba pues era renovar todo ello, ¿no? Buscó nuevos caminos en la literatura, adoptó una visión paternalista de su obra y se le considera precursor del indigenismo y también del modernismo. Otra característica es que él va, va a ser un antecesor claro de los ensayistas del Perú, ¿no? También es considerado como un antecesor de los ensayistas peruanos, ¿no? Aunque él nunca va a emplear el término ensayo en sus obras, ¿no? Pero si nosotros leemos esas obras, tiene una construcción, una estructura ensayística, ¿bien? Aunque él nunca la va a usar, él nunca va a usar ese término de ensayos para los trabajos que él realizaba, ¿no? Pero si nosotros, como le decía, leemos sus obras, vamos a ver que sí son ensayos, ¿no? Por eso es que se le considera como el antecesor de los ensayistas peruanos. Ahora bien, el discurso de Politeama, recordemos que va a ser leído, ¿no? Fue leído en el teatro Politeama por un estudiante, del colegio Guadalupe, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Avenida Alfonso Ugarte. Pero no era cualquier estudiante, sino era el primer estudiante de esa generación
y va a ser leído en el año 1888. Bien, esta lectura de esta obra del Politeama, ¿no? Vamos a indicar que ¿cuál fue, por qué se leyó este discurso? Fue la reunión organizada para recaudar, ¿no? El motivo que llamó a la lectura fue una reunión organizada para recabar fondos, para recabar fondos, para recabar fondos, eh, destinados a rescatar las provincias, ¿no? Recaudar fondos para rescatar las provincias o los departamentos, ¿no? Los departamentos, hoy por hoy, de Tacna y Arica, ¿sí? Entonces, es ahí donde se lee este discurso, ¿no? En el caso de que plebiscito, ¿qué debía realizar para determinar la suerte de ambas ciudades que obviamente puedan favorecer al Perú? Entonces, a partir de ello, ¿cuál es el tema central? La renovación política y social del país, ¿no? El poder convencer a los ciudadanos de esas zonas a que retornen al Perú, ¿no? Porque se iba a realizar un plebiscito, como nosotros sabemos. Otros temas, el rechazo a la herencia colonial, la integración del indio a la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo, ¿no? Entonces, si vemos ahí en esa última temática, principalmente coincide bastante con Clorinda Mato de Terne, y esto se debe a los constantes abusos que se daban hacia el indígena. Bueno, lo que es la integración del indio también es otro tema que coincide, ¿no? Entonces tenemos ahí, jóvenes estudiantes, los temas que se van a desarrollar a partir del discurso del Politeama. Entonces, este discurso del Politeama, ¿no? Este discurso constituye un llamado para que los jóvenes, amparados tanto en la ciencia como en la educación, corrijan los errores del pasado y recuperen el territorio perdido, ¿no? En pocas palabras, para que los jóvenes puedan rectificar los errores del pasado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Va a ser una crítica al espíritu de servidumbre fomentando por las élites gobernantes y de la iglesia. También cuestiona la corrupción, ¿no? De estas élites y fomentando, obviamente, el servilismo, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestiona? Porque la corrupción va a fomentar el servilismo y lo que se buscaba no era ello, sino que más bien el peruano se sienta libre de poder desarrollar, de poder alcanzar sus objetivos, al igual que el indígena, ¿no? No debía ser un personaje que siempre viviera. ¿Qué más? Usa un lenguaje, su lenguaje que emplea expresiones vehementes, antagónicas, oro-hierro, amor-odio, niño viejo, especialista, aficionado, amigos, enemigos, victorias, derrota. También, como nosotros sabemos y hemos visto, hay una fuerte crítica del clero y la religión sobre la vida social y sobre la educación que en ese momento se daba, ¿no? En este discurso analiza la realidad social y diagnostica que los males de nuestro país para perder contra Chile fueron la ignorancia y el espíritu de servidumbre que nosotros tenemos, ¿no? O que se tenía en esa época. Entonces vamos a colocarlo acá. En este discurso
analiza la realidad social y diagnostica que los males fueron la ignorancia y el espíritu de servidumbre, ¿no? Y el espíritu de servidumbre. Eso fue lo que nos llevó a la derrota, dice él, ¿no? Y como les decíamos, también pide que los jóvenes rectifiquen los errores del pasado, ¿no? Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Profesora, ¿tiene errores ortográficos? No, así está escrita la obra. Así le escribió González Prada para darnos también un mensaje sugerente. Lo importante era que el mensaje llegue, ¿no? Que se entienda lo que se está pidiendo, más que de repente las cuestiones retóricas, las cuestiones formalísticas, ¿no? La idea era que se entienda. Bien, entonces justamente dando o compartiendo o reforzando pues esos males parte de la ignorancia, ¿no? No importa cómo se escribe, lo que importa es que se entienda y muestra pues a través de su escritura pues tantos errores ortográficos porque incluso el título, Páginas Libres, páginas está escrito con J, ¿no? Con la finalidad de que el mensaje, más que sea un mensaje culto, bien escrito, sea un mensaje entendido. Bien. El siguiente movimiento literario que nosotros tenemos el día de hoy es el llamado posmodernismo, movimiento que como nosotros podemos ver acá viene después del modernismo, ¿no? El modernismo va a ser esa corriente literaria que va nacer acá en América Latina, como ya nosotros hemos visto en las clases pasadas, con Rubén Darío y su obra Azul en el año 1888. En el Perú se va a desarrollar ya para mediados, o mejor dicho, ya va a llegar acá o se va a sentar acá aproximadamente en el año 1900, es decir, ya para el siglo XX. Va a ser un momento importante la publicación del poemario Alma América de José Santos Chocano, ¿no? Y también de más adelante Ventura García Calderón, Clemente Palma, José Gálvez Barnechea, entre otros escritores, pero como nosotros sabemos, José Santos Chocanos va a ser el más importante. Ahora, el posmodernismo va a ser esa etapa de transición entre lo que es el modernismo propiamente dicho y el vanguardismo. Va a ser una poesía peruana de fuerte influjo modernista que pero ya presentada con cierta fatiga, con cierto cansancio que se va a dar en esa época. Recordemos que los años iniciales de esta época posmodernista se va a dar más o menos de manera contemporánea con la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914 hasta 1918 aproximadamente, ¿no? Presenta bueno, prueba de todo ello, de todo este cansancio literario, está pues la tesis de José Gálvez titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional, porque ya como que empieza a manifestar una literatura propia, pero una literatura desorientada, con desencanto, con repeticiones, con cierta anarquía y crisis social que va reflejando esta obra, ¿no? Tenemos ahí, pues, a escritores como Abraham Valdelomar, tenemos a Pablo Albril, Federico More, Juan Parra del Riego y Alberto Hidalgo. Pero el máximo representante de los posmodernistas tenemos a José María Egure.
José María Eguren, como ustedes saben, limeño, va a estudiar en el Colegio de Jesuitas y pasó un apreciable tiempo en la hacienda Chuquitanta, esta hacienda que está allá por San Martín de Porres, donde pues la naturaleza de esa zona va a enriquecer la imaginación artística de este poeta. Se dice que después de César Vallejo viene José María Eguren desde un punto de vista netamente poético. Luego vive en Barranco, frente a la plazuela de la iglesia de San Francisco, y en 1916 se le hace un tributo en la revista Colónida, revista, como ustedes saben, liderada por Abraham Valdelomar. Más adelante, en 1929, recibe otro homenaje por la revista El Amauta, liderada por José Carlos Mariátegui, ¿no? Y en 1930 va a ser incorporado a la Academia Peruana de la Lengua, ¿correcto? Entonces va a tener una eh, laureada carrera poética, ¿no? Inicia el ciclo poético, esta tradición de los fundadores poéticos peruanos con su obra Simbólicas, publicado en el año 1911. También tenemos la canción de las figuras, 1916, y poesías, que incluye pues toda una producción anterior de los dos poemarios Entre rodindelas y sombras, en el año 1929. ¿No? ¿Qué características resaltantes tenemos de la poética de José María Eguren? Podemos indicar que José María Eguren eh, tiene la idea de la orquestación musical del poema, es decir, recordemos que él es simbolista en primer lugar. Él tiene una amplia influencia simbolista. ¿Esto qué significa? Que su poesía, como podemos ver acá, va a ser una poesía sugerente. Es decir, no muestra directamente la realidad, sino que la sugiere a través de una cosmovisión propia, a través de imágenes. Y ello va a permitir que su poesía mantenga la idea de orquestación musical, es decir, pura música y puro color, ¿no? Va a tener una poesía de pura música y puro color, ¿no? Así es como va a desarrollar su poesía José María del Cure. Entonces, tenemos aquí, sobre todo este punto final, el puro color, ¿no? Y hacen tipo sin banderas, creo. Una idea cromatística, ¿no? La presencia del color en su poesía. Por ejemplo, tenemos aquí los reyes rojos, ¿no? Que va a representar pues un color eh, de amor, de fuerza, de pasión, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, más adelante vamos a ver por qué lo representa a través de ese color rojo. Entonces, podemos decir que José María Eguren va a ser el iniciador de este ciclo Fundadores Poéticos Peruanos, con la publicación de Simbólica y abarca la obra de los vanguardistas peruanos de César Vallejo con Trilce y llega hasta la generación poética de los años 50. También presenta una notoria influencia simbolista porque pone de relieve la idea de la orquestación musical del poema. Entonces, como les decía, Eguren tiene una poesía de pura música y de puro color. En contraposición con el modernista chocano, Eguren emplea la idea de la poesía como sugerencia. El poeta no debe mostrar explícitamente, sino sugerir una como cosmovisión. Bien, por ejemplo, en el poema Los Reyes Rojos, vamos a ver aquí en este poema cómo Eguren emplea figuras muy importantes, ¿no? Vamos a ver, los reyes rojos, desde la aurora, combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque
y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, porque en la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes lobos. Entonces, vamos a observar aquí cómo es la tonalidad o el ritmo que presenta esta obra. Prácticamente podemos decir que es una partitura musical, ¿no? O sea, su poesía de Gure tiene una partitura musical que va a estar dada o brindada por la acentuación de las palabras, ¿no? Entonces podemos ver aquí también en esta obra la idea de tiempo cíclico. Por ejemplo, ¿no? Desde la aurora hasta la noche, por aquí lo tenemos, ¿no? Desde la aurora, que empieza el primer verso, desde la aurora, combaten los reyes rojos, ta, 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 viene la noche y firmes combaten oscos. Entonces, vamos a ver acá lo que es la eternidad de la lucha, ¿no? Entre estos dos puntos, la eternidad de la lucha. ¿La eternidad de la lucha de quién? De la lucha como esencia de vida. Nosotros constantemente estamos batallando, ¿no? Entonces, el poema está pensado musicalmente, es un ritmo perfecto, las palabras pues se asocian rítmicamente, acordes con la idea que para el poeta es una partitura musical, ¿no? El poeta no quiere, nos quiere reflejar directamente la realidad exterior. Por el contrario, busca sugerir una atmósfera de misterio. ¿Quiénes son los Reyes Rojos? ¿Por qué son Reyes Rojos? Dice, combaten los Reyes Rojos con lanzas de oro. ¿Por qué están combatiendo? Por verdes bosques y en los purpurinos cerros vibra el ceño, no el ceño, el rostro. Falcones Reyes batallan en lejanías de oro azulinas. ¿Qué representa esa idea, no? Tenemos ahí una recóndita vivencia. Eguren, como nosotros sabemos, no es un poeta infantil, aunque muchos lo hayan dicho. Quiere recobrar el mundo del juego y también del ensueño, que es diferente. Como podemos ver aquí en esta obra, el tiempo es un tiempo cíclico, marcada por la eternidad de esa lucha. Bien, entonces podemos observar en este pequeño poemita esta ciclicidad del tiempo, ¿no? Viene la aurora, viene la noche, después de la noche siempre está la aurora, después de la aurora está la noche, entonces viene recorriendo como un círculo vicioso esa temporalidad, ¿no? ¿Y qué significa? Pues la lucha como esencia de la vida, ¿no? La lucha como esencia de la vida. Entonces, otro de los poemas por los cuales conocido es La niña de la lámpara azul, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche, yende leda vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul, ¿no? Entonces vamos a observar aquí como, bueno, como nosotros sabemos, José Carlos Mariátegui sitúa a Eguren como perteneciente a ese periodo cosmopolita de nuestra poesía en su perspectiva. Él señala que Eguren fue un caso singular en nuestra poesía. Su poesía no busca un gran auditorio. El ejemplo de Eguren será fundamental para los poetas que buscan un afinamiento formal y la no instrumentalización política del arte, ¿no? Entonces, ese es el objetivo
de esta obra. Ahora, jóvenes, tenemos el movimiento colónida, que también es parte de ese posmodernismo. Este movimiento que coexiste al comienzo del siglo XX con el modernismo y el posmodernismo, surge de las revistas Contemporáneos y Cultura, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge este movimiento? De la revista Contemporáneos y Cultura, ¿sí? De ahí inicia eh, este movimiento, dirigida respectivamente por Bustamante y, ¿no? Contemporáneos va a estar dirigida por Bustamante, mientras que Cultura va a estar dirigida por Julio Hernández, Bien, en enero de 1916, el movimiento se afianza con la aparición de la revista Colónida. Con eso se afianza este movimiento. Entonces vamos a observar ahí que se congrega escritores jóvenes de la época como Federico More, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, entre otros, ¿no? Hidalgo, entre otros. El más alto exponente de este grupo, como nosotros sabemos, y guía del movimiento fue Abraham Valdelomar. ¿Y qué significa este movimiento? Tiene un espíritu bastante crítico y rebelde contra las modas y las castas literarias. Bien, es decir, contra la aristocracia y también contra el sector conservador. Sus integrantes admiraron la belleza formal, la imagen y el color, ¿no? Cultivaron la expresión sencilla y también tierna. Y finalmente enfatizaron en sus obras la vida de provincia, ¿no? Entonces, estas son las características principales, ¿no? Estas últimas son las características principales del movimiento colónida. Y acá como máximo representante nosotros sabemos que tenemos a Abraham Valdelomar, aquel peruano nacido en Ica, ¿no? Que vivió su infancia en Pisco, y su infancia, como nosotros sabemos, estuvo vinculada siempre al sector rural. Está vinculada al mar y a la campiña, influyó en sus cuentos y su poesía. Llegó a Lima y estudió pues, su secundaria en el Colegio Guadalupe y luego en esta casa de estudio, ¿no? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras, y apoyó el régimen de Guillermo Billinghurst. En 1916 funda y dirige la revista Colonia y muere trágicamente en Ayacucho. Sus obras tenemos en cuentos El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, Los hijos del sol, no cuentos yanquis, cuentos chinos, entre otros. Dentro de su poesía tenemos a Tristitia, hermano ausente en la cena pascual, ¿no? Hermano ausente en la cena pascual. Y tenemos también, es su novela La ciudad de los tíxicos, La ciudad muerta y sus ensayos La psicología del gallinazo y Belmonte el trágico. Dentro de sus características, Valdelomar destaca más por el cuento y la poesía. Sobresale, sobresale en la mayoría de sus obras el tono nostálgico, tierno e íntimo también. Va a evocar con frecuencias escenas familiares de su infancia rural, aldeana, vinculada al mar y a la campiña de Pisco. Bien, y vamos a tener también que retrata el ambiente rural provinciano y, como les decía, los espacios que van a estar vinculados al mar y a la campiña de Pisco. Dentro de sus máximas obras, bueno, cuento, tenemos aquí el Caballero Carmelo.
¿no? El caballero Carmelo, recordemos que se inicia cuando Roberto, el hermano mayor, regresa al hogar trayendo pues regalos y le obsequia al padre un joven gallo de pelea de color carmelo, ¿no? Por lo cual es llamado de esa manera, el caballero Carmelo. El padre acepta, en los relatos se evoca la nostalgia de escenas familiares y se describe al pueblo de San Andrés aledaño a Pisco. Una tarde, después del almuerzo, el padre trae una noticia que ha aceptado una apuesta para el 28 de julio, eh, para el Día de la Patria, que se celebra en San Andrés con una pelea de gallos, ¿no? Entonces, el Carmelo debe pelear, lo que causa gran pesar en el hombre, porque obviamente había dos opciones, ¿no? ¿Y contra quién pelea? Contra el ajiseco, ¿no? El Carmelo debe enfrentarse al ajiseco, que es un gallo más joven que él y con mayor vigor. Tras una lucha enardecida, logra vencerlos, pero sus heridas son graves, ¿no? Las heridas son graves. Luego de una agonía de 2 días, el Carmelo muere al atardecer. Es trasladado, obviamente, de falleciente a Pisco y luego, pues, fallece. ¿Cuál es el tema principal de esta obra, chicos? Primero, la figura y hazaña del Carmelo, ¿no? Del caballero Carmelo, la historia y la hazaña del caballero Carmelo. Entre otros temas tenemos la vida aldeana, el hogar, el egoísmo y la muerte. Podríamos decir que se emplea un lenguaje refinado y las imágenes plásticas durante la obra. ¿Qué más podríamos indicar? Obviamente que esas imágenes plásticas logran logran perfiles de los personajes muy hermosos, ¿no? El relato es contado desde la perspectiva de un niño, narrador de la historia, y la estructura, aparentemente sencilla, logra conjugar, sin embargo, múltiples materiales narrativos, emplea como la memoria, la narración, la anécdota, la descripción, el ambiente, el hilo de una secuencia argumental, ¿no? Entonces conjuga diversas formas o diversas estrategias narrativas, ¿no? Ahí está. El sentido trágico se evidencia en la relación entre el destino del gallo y la familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Entonces, la dramatización de este relato está organizada por la relación del destino entre el gallo de pelea y la familiaridad que se da entre ellos. Según Armando Zubizarreta, el caballero Carmelo adquiere tal dignidad que se convierte en un eficaz símbolo de la edad de oro infantil del narrador, ¿no? Es decir, cuando todavía es Dios. Muy bien, chicos. A ver, ahora vamos a las preguntas. Bien, a partir de lo que hemos conversado, hemos hablado, para lo cual, estimados estudiantes, vamos a participar a través del chat, indicando pues la respuesta que consideramos que es pertinente. A ver, chicos, vamos a ver acá. A ver, un ratito. Muy bien, ya está. A ver, el contexto en el que se desarrolló el realismo peruano motivó que el propósito sea una de las características más resaltantes. La profunda crisis que atravesaba el país favoreció que en las obras literarias se proponga para superar las dificultades del momento. A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes?
el contexto en el que se desarrolló el realismo peruano motivó que el propósito sea una de sus características más resaltantes. La profunda crisis que atravesaba el país favoreció que en las obras literarias se proponga para superar las dificultades del momento. Recordemos que nosotros, ojo, recordemos que el realismo acá nos habla de una profunda crisis, ¿sí o no? Acá nos habla de una profunda crisis. ¿Cuál es esa profunda crisis? La guerra con Chile, ¿no? Básicamente el final de la guerra con Chile. Esa es la profunda crisis en la cual nosotros ingresamos. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? El contexto en el que se desarrolló el realismo peruano motivó que el propósito va a ser un propósito reivindicador, un propósito moral. Reivindicador puede ser, ¿no? Vayamos acá, puede ser. Moral lo dudo. Idealizador no. Social puede ser. Pasadista tampoco. Entonces, si es reivindicador, va a propiciar, ¿no? La profunda crisis que atraviesa el país favoreció a que en las obras literarias se proponga un interés por lo exótico, es necesario ver lo exótico, o por una renovación del país. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Analicemos. Hemos dicho que venimos de la profunda crisis y esa profunda crisis es la guerra con Chile, el final de la guerra con Chile, porque no es la guerra con Chile en sí, sino el final de esa guerra con Chile. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? A ver, Sáenz, Vargas, Espinosa, Sánchez, Flores, Martínez, Japura, Guamaní, Melchor, Vázquez. A ver, ¿cuál sería ese contexto, jóvenes? La D. Correcto, sería más la renovación del país, ¿sí o no? Y el problema principal es, el propósito principal es un propósito social, que lo indicábamos nosotros al inicio de la clase, ¿no? El realismo tiene un propósito social, ¿por qué? Porque venimos de una guerra con Chile, ¿no? Y nosotros sabemos pues que no nos fue para nada bien. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que preocuparnos es por ese propósito social y la búsqueda de la renovación del país. Pregunta 2. Respecto a la verdad, ¿no? Respecto a la verdad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Aves sin nidos, Clorinda Matos de Tarnet, marque la opción que contiene la secuencia correcta. Fernando y Lucía Marín, nobles de Quilla, protegen a la familia Yupanqui. Pregunto, profesora, ¿cómo resuelvo estas preguntas? Muy bien, por partes. Estamos hablando de Lucía y Marín. ¿Quiénes eran? Ellos eran los criollos, ¿sí o no? Los llamados blancos. Pregunto, ¿eran los nobles de Quilla? Recuerdo, los nobles de Quilla eran los sacerdotes, los hacendados de la región. Pero Fernando y Lucía Marín no eran de la región, ellos llegaron a Quilla, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos que es falso. Bien, lo demás no es necesario, si quieres lo analizas, pero desde ahí ya es falso. Muy bien. Juan Yupanqui y su esposa padecen los abusos del cura y del gobernador. Sí, justamente por eso Lucía y Fernando los protegen, ¿no? Verdadero.
Manuel, al llegar al pueblo, se enamora de Margarita, hija de los Marín. Se ¿Verdadero? enamora de Margarita, verdadero. Se enamora de Margarita, sí. Sí, ojo, esto sí. Pero ¿era hija de los Marín? ¿Era hija de ellos o era hija de los Yupanqui? Recuerda que Fernando y Lucía adoptan a las hijas de los Yupanqui. Por lo tanto, esto es falso. No eran hijas de los Marín, sino de los Yupanqui. En la parte final de la obra se descubre que Manuel y Lucía son hermanos. Son hermanos. Recordemos que el concepto de hermandad es hermano de padre y madre, ¿no? Cuando solamente es uno de ellos, es medios hermanos. A ver, chicos. ¿Son hermanos o no? Falso. ¿Por qué? En el desenlace de la novela se descubre que Manuel y Margarita son hermanos, pues son hijos del anterior arzobispo del pueblo. Ambos son hijos del obispo del pueblo, ¿no? Del anterior, ¿sí o no? Del anterior. Entonces, ellos son medios hermanos, ¿no? Porque solamente tienen la coincidencia al padre, ¿sí o no? Al obispo. Solo es el punto que los une. Bien, entonces tenemos que aquí es verdadero o falso. ¿Qué es lo que nos dice la obra? Porque acá tenemos que hacer referencia a lo que la obra dice. A jóvenes, la obra dice que son hermanos, por lo tanto acá es verdadero. Respuesta alternativa B. ¿Sí? Es B. Si bien es cierto, podemos manejar el concepto de semi-hermanos, o medios hermanos, perdón, la obra nos manifiesta de que descubren que son hermanos, ¿correcto? Porque son hijos del mismo padre. Bien, jóvenes, entonces analizando, cuando nosotros resolvamos esos ejercicios, tenemos que ir analizando parte por parte. Bien, acá, por ejemplo, en la número 3, muy bien nos pudimos haber confundido, porque solamente leímos que Manuel al llegar del pueblo se enamora de Margarita, ¿verdadero? Esa parte es verdadero, pero es hija de los Marín, no, eso es falso, porque es hija de los Yupanqui. Bien, 5. 4, primero 4. A ver, chicos. 3, vamos a la página, a la pregunta 3. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el comentario de Aves sin nido, de Clorinda Mato. Un mérito de esta novela es presentar al indígena como un personaje vivo, humillado y en la orfandad.
No obstante, evidencia una perspectiva paternalista debido a que se relaciona un poquito a lo que nosotros estamos viendo antes, ¿no? Cuando hablamos de esta perspectiva paternalista, hablamos de cuidado, es decir, que el indio va a ser cuidado, va a ser protegido. ¿Y qué es lo que nos dice la novela? De que los marín protegen a los yupanquis, ¿sí o no? Lo dejo ahí nomás. La D, profesora. La denuncia social, ¿la D o la B? ¿Dedo o bueno? Dedo. La denuncia social es liderada por los criollos instruidos. Pregunto, ¿los marín hicieron denuncia social? ¿Cuál es la primera acción que toman los marín? Hay una parte de la obra que nos dice lo siguiente. Al inicio, ¿no? Aquí ya llegan Fernando Marín y su esposa Lucía, quienes ayudarán a los indios Juan Yupanqui y Marcela a enfrentar, ojo, ayudarán a enfrentar los abusos ejercidos por el cura Pascual y el gobernador Sebastián Pancorbo. Una noche es atacado, ellos lo protegen. En su intento de defender a los Marín, mueren Juan y Marcela, ¿no? Entonces ellos, los Marín, llegan a hacer una denuncia. ¿Cuál es la actitud? Decíamos que tiene una perspectiva paternalista y cuando hablamos de una perspectiva paternalista, hablamos de cuidar, de cuidar. ¿Y quién cuidaba a quién? Los Marín a los Yupanqui, los protegían. Por lo tanto, chicos, aquí la respuesta es alternativa B. La redención de los indios necesita la protección de los blancos criollos. Bien, esa sería la respuesta. 4. La nobleza española dejó su descendencia degenerada, despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares, oficinistas, a sembrar el trigo, extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas laborales del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín y de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional, sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el coro y los sacrificios. Pregunto, a partir del fragmento citado del discurso en el Politeama de González Prada, ¿es correcto aseverar que el autor critica? Miren chicos, palabras claves. Descendencia degenerada. ¿Qué alternativa se relaciona con descendencia degenerada? Por un lado, descendencia degenerada. Tenemos otra palabra. Ojo,
Degenerada también se relaciona con despilfarradora. Tenemos también la idea, gracias, la idea de legado. Tenemos la idea oficinistas, militares, extraer el metal, atrofiar el cerebro, apergaminar la piel. La D, profesora. Correcto. La desidia y la corrupción de los integrantes de la emergente nación peruana, ¿no? Ojo, la nobleza española dejó. Cuando hablamos de dejar, de descendencia, de legado, hablamos de descendencia, ¿sí o no? Y al hablar de degenerada, despilfarradora, extraer material, preferir atrofiar el cerebro, apergaminar, ¿no? O sea, convertirlo todo en papeles, succión, ¿no? Insaciable succión en los jugos, exigía el oro, que hablamos de la corrupción, ¿no? Entonces, a partir de esos rastros verbales, yo puedo identificar la respuesta. Alternativa D. 5. Vamos a la pregunta número 5, jóvenes. Pregunta número 5. ¿No? A ver, vamos leyendo, chicos. Vayan leyendo y respondiendo ambas preguntas, chicos. Ya, muy bien, chicos. A ver, ¿qué respuesta? A ver, la número 5 tenemos y marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el posmodernismo. Entonces, chicos, nos ubicamos en el posmodernismo, Grupo Colónida, ¿no? Grupo Colonia, no te olvides. Posmodernismo, Grupo Colónida, Abraham Valdelomar, José María Egure. Muy bien, esta corriente se desarrolló a inicio del siglo XX en un contexto marcado por, en tal sentido, los escritores posmodernistas
buscaron en un contexto marcado por recordemos que el posmodernismo tenemos, ¿qué tenemos? A ver, chicos, tenemos el modernismo, el posmodernismo y tenemos la vanguardia. En pocas palabras, el posmodernismo viene a ser ese tránsito del modernismo al vanguardismo, ¿sí o no? Ese tránsito que se da de aquí para allá. Bien, ¿ello qué va a significar, chicos? ¿Qué va a significar? Que tengamos una poesía con bastantes figuras, pero también una poesía cansada, ¿no? Una poesía relajada, una poesía desgastada, ¿no? Una poesía desgastada. Entonces, recordemos que este movimiento modernista era un movimiento influenciado tanto por el simbolismo como por el parnasianismo. Y este parnasianismo era un movimiento literario francés que lo que buscaba era principalmente la perfección del poema, ¿no? Consideraban que el poeta era pues, ese ser perfecto, ese ser netamente, perdón, ese ser netamente que llevaba a la poesía a su máximo esplendor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Recordemos La que, C. correcto, muy bien, la alternativa C. ¿Por qué? Profesora, ¿por qué una nueva expresión artística? Porque recordemos que acá en Eguren, lo que busca Eguren se centra más en lo que es el simbolismo, pero un simbolismo más sugerente, ¿no? Más sugerente, no tan obvio como lo hacía Chocano, ¿no? Desde otra más poética, más musical. Recordemos que Ure lo que buscaba era partituras musicales, ¿no? Partituras musicales a partir de los poemas, del ritmo poético, ¿no? Muy bien. 6. 6 entonces. Pregunta 6. Plomizo, carminado y con la barba verde, el ritmo pierde el dios cansado, y va con tristes ojos por los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos, sigue por las oscuras y ciegas capitales de negros males y desventuras. De acuerdo con los versos citados del poema El Dios Cansado, incluido en la canción de las figuras de José María Eguren, ¿qué características de su poesía se pueden inferir? Ojo, ahí tenemos características de Guren, ¿ah? Varias características de Guren que sí son parte de la poética de Guren, pero te está preguntando qué características se pueden inferir a partir de ese poema.
Dice, predominio de la sugerencia vinculada a lo histórico. ¿Hay algo histórico en el poema? Profesora, tú dirás, profesora, de los desiertos rojos de los beduinos y peregrinos. No es histórico, es simplemente una referencia. Ojo ahí. Preferencia abundante del cromatismo de las imágenes, sí. Tristes ojos, desiertos rojos, no candentes. Barba verde, negros males, ¿no? Ahí hay cromatismo. Plantea una visión simbólica por el empleo de arcaísmos. ¿Cuáles son los arcaísmos que podemos encontrar? Una visión simbolista, dice, ¿ah? Yo encuentro por acá unos curas, pero no me simboliza no es un símbolo, ¿no? Solamente es una palabra en uso arcaico. Resalta la musicalidad asociada al ritmo de las palabras, plomizo carminado. Plomizo, aquí está, carminado. Y con la barba verde. El ritmo pierde, ¿no? Estamos puras graves. El Dios cansado, ¿no? Miren dónde están los acentos, ¿no? ¿Dónde están los acentos? ¿No? Entonces tenemos ahí que resalta la musicalidad asociada al ritmo de las palabras. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C, la 2 y la 4. Bien, muy bien, chicos. A ver, unos minutos para que desarrollen la 7 y la 8. Muy bien, chicos. Tenemos acá. En los siguientes versos del poema, El hermano ausente en la cena de Pascua, de Abraham Valdelomar, ¿qué características de su obra podemos identificar? La misma criada pone, sin dejar de sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero hoy no hay alegría ni el afán de reír, que animaran antaño la cena familiar, ¿no? Ánimo, cena familiar. Tenemos la suculenta vianda, plácido manjar. También tenemos que no hay alegría, tampoco hay afán de reír. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, mi madre, ve el lugar ausente y se pone a llorar. Entonces, chicos, si nosotros tuviéramos que relacionar estos términos, vamos a verlo de la siguiente manera. Miren, ve, con rojito. Tenemos suculenta vianda, plácido manjar, cena familiar, madre. ¿Correcto? Estamos frente a la figura de la familia. ¿Sí o no? En la cena. Bien. ¿Qué otras ideas tenemos? No alegría ni reír.
¿sí? Antaño, lugar ausente, llorar. Entonces, hablamos de nostalgia, tristeza, ¿no? Pasado. Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Correcto, el tono nostálgico y la evocación de una escena familiar, ¿no? ¿Qué escena familiar? La cena. Chicos, cuando nosotros resolvamos estas preguntas, tratemos de identificar estos rastros verbales, palabras que pueda yo relacionar y emplear conceptos, ¿no? Y esos conceptos los voy a relacionar con las preguntas. Hay un 99% de efectividad cuando yo hago este análisis. Ya jóvenes, el 1% está vinculado a la duda, será o no será, pero como yo sé que tú la vas a sacar, vas a tener el 100% de efectividad al momento de responder. Ya jóvenes, entonces busquemos rastros verbales al momento de analizar cada vez que nos den textos en el curso de razonamiento, perdón, en el curso de literatura, ¿no? En RB también funciona lo mismo porque es una estrategia de comprensión lectora. A este tipo de estrategia se le llama skimming, ¿no? Cuando yo identifico palabras claves, ¿no? Y cuando ya me voy a la pregunta, ¿no? ¿Qué características podemos identificar? Y voy a relacionar las respuestas, jóvenes, cuando yo voy a relacionar las respuestas con lo que he señalado, con lo que he ubicado, a eso se le llama scanning, ¿sí? Entonces, chicos, ahí tienen una estrategia para poder resolver estos tipos de preguntas. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, sobre el argumento del cuento El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, marque la opción que contiene la secuencia correcta. ¿Sí? La obra inicia cuando el hermano mayor retorna de un viaje al hogar. La pelea de gallos se produce en San Andrés durante Semana Santa. El ajiseco gallo petulante es comparado con un caballero medieval. El protagonista muere 2 días después de producida la contienda. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, chicos, respuesta. Respuesta. Tenemos, logra unirse cuando el hermano mayor retorna de viaje al hogar, verdadero, ¿no? Y uno de los regalos que le trae al padre es justamente ese gallo color Carmelo, de ahí nace el nombre de Caballero Carmelo. La pelea de gallos se produce en San Andrés durante Semana Santa. No, se produce para 28 de julio, ¿correcto? Para 28 de julio. Ojo, acá no es durante Semana Santa, sino durante 28 de julio. Por lo tanto, esto es falso. El ajiseco, gallo petulante, es comparado con un caballero medieval. Falso, no es el ajiseco, es el Carmelo. De ahí nace el apelativo de Caballero Carmelo, ¿sí? El Carmelo es quien va a ser comparado con un caballero medieval. Falso. El protagonista, es decir, el Caballero Carmelo,
¿Muere 2 días después de producida la contienda? Sí, después de una dura agonía, fallece después de 2 días. ¿Correcto? Entonces, la respuesta es la alternativa E de enano, ¿no? Y tenemos ahí, chicos, las respuestas. Anoten, creo que había una corrección en una de las respuestas. A ver, la 2, que es la B. Ahí está. Tómenle captura de pantalla, chicos, a sus respuestas. Las respuestas que tenemos ahí. ¿No? Acá viene a ser la corrección. Muy bien. Muy bien, chicos. Recordemos, pues, jóvenes, cómo debemos nosotros ir analizando cada una de las preguntas, sobre todo cuando nos traen textos, ¿no? Debemos analizarlas, formar grupos, familias de palabras, el skinning, ¿no? Identificar palabras claves, conceptos. Tú dirás, profesora, pero una cosa es cena familiar, otra cosa es madre, otra cosa es placer y manjar. Ya, pero todos esos elementos tienen algo en común. No tienen que ser sinónimos. Pueden ser sinónimos, sí. Sinónimos, palabras que tengan una misma referencia o que apunten a una misma idea. ¿Sí? Para yo poder encajar. Por ejemplo, chicos, si yo les pongo palabras como, vamos a suponer que yo te pongo, imagen, cisne, imagen, cisne, balanza. Te puedo poner imagen, cisne, paloma, por ejemplo. Tú vas a decir, profesora, la relación entre imagen, cisne, balanza, paola es que son símbolos. Muy bien. Y si yo te pregunto, ¿de qué movimiento literario estamos hablando? Ah, muy bien, del simbolismo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir manejando esa relación de términos, de palabras, al momento que yo analizo esas oraciones, esos textos que nos pueden poner, porque las respuestas, chicos, están en las mismas preguntas. Tú analizas bien la pregunta y las respuestas están ahí. Como veíamos hace un momento, creo que por acá, ¿no? Decíamos, profesora, esa de acá, ¿no? Manuela llega al pueblo, se enamora de Margarita. Sí, sí, se enamora. Verdadero sí, pero lo demás, hija de los Marín, no, ya no es. Entonces es falso. Entonces nosotros cuando leamos esas preguntas, se tiene que leer de manera integral. Si acá, de repente acá es falso, pero acá es verdadero o viceversa. ¿Correcto? Entonces tenemos que leer todo conjunto. Acá también he hecho lo mismo, ¿no? He señalado las palabras que se puedan interrelacionar entre ellas para saber exactamente de qué se está hablando. Al menos, por ejemplo, acá determino la palabra corrupción. Entonces, relaciono con todas mis preguntas y la única que se relaciona con corrupción es la alternativa D y la puedo marcar. Puedo aseverarme de repente, profesora, y la idea de emergente nación. Claro, cuando digo la naturaleza española dejó, ¿no? A sembrar. Cuando nosotros sembramos es algo nuevo, ¿no? La juventud de la generación pasada. ¿Qué quiere decir? Que lo que viene
ahora es algo naciente, porque esta generación que antes era joven, ahora ya es generación anciana. Entonces tenemos una nueva, una nueva generación, ¿no? Sino que ahí se juega con las palabras. Buscaron el cargo del gobierno, ejercieron y social con los juegos del erario nacional, con los juegos del erario nacional. Nosotros ya sabemos que esto sí o sí, como peruanos viviendo en esta sociedad, sabemos que es netamente corrupción y lo vamos exigiendo, perdón, lo vamos relacionando con las demás palabras. ¿Correcto, chicos? Muy bien, jóvenes, muy bien, sin más que estarlos alargando la clase, vamos a dar por concluido nuestra sesión del día de hoy, no sin antes indicarle, por favor, siempre el repaso puntual de nuestras tareas, de nuestros cursos. Ya estamos a nada del examen, ¿no? Que es el 9, bueno, 9, 10, y otros dan el 16, 17, que son las fechas destinadas para las diferentes escuelas de acuerdo a lo que estés postulando. Y bueno, suerte es al azar, te deseo éxito para que sigas avanzando. Bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Nos vemos.